Muchas bendiciones, queridos hermanos y amigos. Le damos gracias al Señor por estar hoy en la unidad número 5, referente al curso de el Antiguo Testamento, el panorama del Antiguo Testamento. Recordando siempre que este es un curso de, como la palabra mismo lo dice, panorama, para entrar en perspectiva desde un punto de vista básico, panorámico, todos los acontecimientos ocurridos desde Génesis hasta el libro de Esther, más o menos vamos a llegar al curso y estamos hoy en la unidad número 5. La clase anterior nos quedamos en la introducción acerca del profeta Samuel, se recuerda, y estuvimos viendo la transición referente en cómo se ocurrió desde los jueces hasta, hasta la monarquía. Esa transición es importantísima porque la intervención que se nota ahí es la vida del profeta Samuel. El profeta Samuel, en él se concentran tres ejes de gobierno del pueblo de Israel que se estableció desde la época de Moisés: el ejecutivo, la ley y el judicial. El ejecutivo representaba al juez, el judicial representaba al profeta y la ley representaba al sacerdote. En este caso, Samuel tiene estas tres funciones, tiene estos tres oficios: el oficio del profeta, el oficio del juez y el oficio del sacerdote. Eh, Siempre tuvo esta dicotomía, ¿verdad? ¿Por qué se le dio a Samuel el oficio del sacerdote si él no era de la descendencia de Aarón? Había un pacto que Dios había hecho con la casa de Aarón en la en el libro de Éxodo, en el que la descendencia de Aarón iban a perpetuar el sacerdocio. Ellos iban a continuamente estar ofreciendo el sacrificio. Entonces, habían dos cosas que no se podían cambiar. Número uno, no se podía agregar a otro linaje como sacerdote. Y el sacerdote tenía que tener una característica de perfección. Ya no me estoy hablando de la parte solamente del carácter, o como algunos se toman como hoy en día, que el estereotipo. A veces la gente habla desde un punto de vista físico, de estereotipo, de cómo debía ser el sacerdote, pero en realidad Dios hablaba hasta de un punto de vista genético, de cómo debía que ser el sacerdote. Dios no permitía que ejerciera el sacerdocio una persona que tuviera joroba, testículos magullados, algún tipo de enfermedad, de que haya nacido de esa manera, en la piel o deformación o algún tipo de hasta desorden mental, no podía ejercer el sacerdocio. Algunos ateos y filósofos sesgados de la materia y de la teología, y que tienen un tema en contra de las cosas del Señor, llegan a decir que existen dos entidades en el Antiguo y Nuevo Testamento: que el Dios de Jesús, el Padre de Jesús, es el verdadero Dios, pero que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, es otra entidad, es una emanación. Algunos le llaman que ese Jehová es Satanás. Algunos dicen que ese Jehová pertenecía a una élite de dioses. Totalmente raro, totalmente sesgado. ¿Por qué adjudican a eso? Simplemente porque Dios en el Antiguo Testamento creen que hacía acepción de personas y no permitía, por ejemplo, en este caso, que el sacerdocio sea ejecutado por todos, sino por un cierto grupo. Pero eso es sesgado. ¿Saben por qué? Porque Dios llamó a todo Israel a ser un reino de sacerdotes, pero en función, en oficio, sí estableció por una cuestión de orden que un grupo de personas se especializara. ¿Para qué? Para que ofreciera todos los asuntos del templo, porque no todos van a ser médicos, no todos van a ser arquitectos, no todos van a ser ingenieros, no todos van a ser pastores, no todos van a ser cantantes. Hay gente especificada, hay gente especializada. ¿Para qué? Para cada una de las distintas funciones. Entonces, ¿por qué Dios hace esta distinción? No porque Él segrega al ser humano, porque tiene algunas preferencias humanas, no, sino por una cuestión de orden. Entonces, siempre dos cosas le dije. La primera, había un requisito para ser sacerdote, que era un estado como de perfección, aún en el estado genético. Eso nos lleva a pensar a nosotros qué es lo que influye, amado hermano, en que un sacerdote nazca con un tema genético, o sea, me refiero con una imperfección genética. Pues bueno, hay algunas tesis que se han desarrollado, amado hermano, se han desarrollado referente a esta parte del sacerdocio, en el que se cree
que desde el vientre de nuestra madre venimos luchando, venimos teniendo una guerra. ¿De dónde sale esa tesis? De la guerra que tuvo Jacob y Esaú, que desde el vientre de su madre Jacob peleaba por su bendición y que pues lamentablemente Esaú desde ahí mismo salió reprobado. Entonces, amado, vemos que la función del sacerdocio en su momento era una función peleada aún desde el vientre de la madre. También se hace base la tesis de la malformación genética para el sacerdocio, también porque en Génesis 6 dice que los hombres, los hijos de Dios, vieron a las hijas de los hombres y las tomaron para sí para mujeres y apareció una raza de Nephilim, la raza de gigantes. Y al parecer, ¿de dónde salieron los gigantes? Se llegó a pensar también que de una malformación genética. Algo tuvo que ver la mano del enemigo, hay una malformación genética. Por eso es importante orar por los bebés cuando están en la barriga. Por eso es importante no tener relaciones sexuales con cualquier persona. Por eso es importante no contraer matrimonio con cualquier persona. Uno tiene que ser siempre guiado por Dios, dirigido por Dios, para evitar. Por eso Pablo dice, no deis lugar al diablo. No se trata solo de no dar lugar al diablo en una tentación, sino en todo. Romanos 8, somos guiados por el Espíritu, aún con quien me voy a casar. Somos guiados por el Espíritu para que no exista un tema de confusión genética. Entonces, amado hermano, fíjese, Dios le dice a Moisés cómo no deben de ser los sacerdotes y que tengan este tipo de imperfección, sepárenlo. Ellos no quiero que permanezcan en la casa. Y segundo, el sacerdote tenía una función de ¿qué? De ejecutar el sacrificio continuo. El sacrificio era considerado para el pueblo, para Dios, perdón, y para el pueblo de Israel una orden. ¿Por qué? Porque el sacerdocio venía a mantener continuamente una limpieza al pueblo de Israel, una limpieza de conciencia, que sean conscientes de que está muriendo un animalito por la culpa, por su pecado, que sean conscientes de que tienen que ofrecer el grano, el palomino, la harina. ¿Por qué? Por la paz, por algo que quieren de parte de Dios. Siempre existía la oferta y la demanda. También esta es una doctrina errada en esta época de creer que Dios no exige nada. Dios no pide absolutamente nada. Desde el principio, Dios es un Dios que sí ha pedido sacrificio. La diferencia es que los dioses de este mundo, es decir, el diablo, a través de cualquier figura, Baal, Moloch, Acera, lo que sea, ha pedido sangre humana, ha pedido los sacrificios de niños, ha pedido sacrificios de personas, rituales sexuales, que el Dios de la santidad, el Dios único, Jehová de los ejércitos, el Shaddai, que también pide sacrificios, no pide sacrificios de índole inmunda como esta, sino sacrificios que al ser humano le cueste, pero al fin de que cree conciencia, como el sacrificio de un cordero, el sacrificio de un palomino, de una harina, el sacrificio de la tierra. Todo es un sacrificio, los diezmos son un sacrificio, las primicias son un sacrificio, todo lo que del fruto de la tierra, de lo que te sacrificaste para sembrar y cosechar, traer una ofrenda al templo, según la Biblia, también era parte del sacrificio. Pero ¿para qué es esto? Para crear conciencia. ¿De qué? De que todo es de Dios, de que tenemos que rendirle cuenta a Dios y que de Dios viene su bendición. Entonces, el sacrificio continuo era una palabra común en el pueblo de Israel. El sacrificio continuo no podía cesar, tenía que hacerlo bien, tenía que hacérselo bien, perdón, y no podía cesar. De ahí es donde surge el comentario en el libro de Daniel de que el anticristo iba a hacer cesar el sacrificio continuo. Recuerde, el libro de Daniel dice que el anticristo iba a hacer cesar el sacrificio, iba a quitar el sacrificio continuo del templo. De ahí los judíos se mentalizaron en ver a aquel que va a quitar el sacrificio continuo, es aquel que se iba a levantar contra el pueblo de Israel y era llamado un tipo anticristo. Lo llamó Daniel de esa manera y en Mateo capítulo 24, 25, no recuerdo, Jesús mencionó lo mismo también. Cuando aparezca la abominación desoladora y cese el sacrificio, dice, saben que se acercaba el día. Entonces, tanto Daniel como Jesús mencionaron la palabra del sacrificio. ¿Por qué? Porque para el judío que tenía la idea de Dios correcta, clara, porque Dios no se le reveló a otro pueblo, sino a Israel.
Por eso es que el diablo contaminó tanto al mundo con el pensamiento antisemita y hasta el día de hoy se persigue al judío, se ataca al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el diablo sembró esa semilla, que Jesús lo dijo, el diablo sembró su semilla. ¿Cuál es su semilla? Los hijos del maligno, la cizaña. Y dice que esa cizaña va a crecer en el mundo y se va a llenar el mundo, pero al final del siglo los ángeles van a saber separar el trigo de la cizaña. Entonces el diablo sembró su cizaña de un pensamiento antisemita. Antisemita significa todos los descendientes de Sem, a todos los descendientes, a todos los que vienen del linaje de Sem, que viene, luego viene Abraham y venimos a ver a toda la descendencia de Israel y todos los que comulgamos con el pensamiento abrámico, que en Cristo Jesús, según el libro de Gálatas, en Cristo Jesús, amado hermano, nosotros nos unimos a la promesa de Abraham. En Cristo Jesús somos herederos de la promesa que se le hizo a Abraham. Oh, qué poderoso, hermano más. Si usted me hubiera prestado un poco más de atención en la clase número 1, cuando hablé acerca de la elección, amado hermano, usted, su mente lo hubiera explotado en este sentido. ¡Wow! ¿Qué revelación es esto de la elección? Pudo Dios haber elegido a muchas personas más, pero no lo hizo, escogió a Abraham. Y en Abraham quiso hacer un pacto, hizo su pacto, pone su promesa, que no solamente le sirve a Abraham, sino a todas las naciones. Él dice, y en ti serán benditas todas las naciones. No solamente los que saldrán de los lomos de Abraham, sino los que simpatizarán con Abraham, porque fue bendito Egipto por la oración de Abraham, fue bendito Siquem por la oración de Abraham, fue bendito pues la otra nación que estaba ahí, Gerar, por la nación de Abraham. Y así, el dicho de Abraham se recorrió por tantos lugares. Muchas naciones son benditas. Hoy en día, muchos pueblos, muchas filosofías griegas, hindúes, filosofías orientales, chinas, tienen su base en las Sagradas Escrituras. Claro, no reconocen que son de las Sagradas Escrituras, pero tienen su base ¿de qué? De la filosofía semita, de la sabiduría abrahámica, de la sabiduría de Israel, de la sabiduría a quien Dios, el Dios único, le reveló a su pueblo. Por eso el mundo odia el pueblo de Israel y por eso el mundo odia el cristianismo. No odia el cristianismo secular. No, el mundo no odia al cristianismo sincretista. ¿Qué es el cristianismo sincretista? Aquel que tomó las cosas de este mundo y solo les cambió de forma para llenarle de su esencia y tomó, por ejemplo, las músicas, por ejemplo. Hoy en día la gente no tiene ética y toma el mismo ritmo musical, la misma tono, el mismo timbre, la misma melodía y solo lo que le hacen es cambiarle de letra a la música. Eso se llama en teología de sincretismo, tomar las cosas de este mundo y simplemente cambiarle de forma y entrar al mundo cambiarle de esencia, perdón, y entrar al mundo con la misma forma, pero con una esencia diferente. Parece que fuera correcto eso. Parece porque la gente dice, hermano, no importa la envoltura del regalo, lo que importa es el contenido. Parece, pero cuando la envoltura del regalo también está igual de sucia, ¿en qué se diferencia lo uno del otro? La envoltura del regalo sería la figura, por ejemplo, el ritmo musical o el estilo musical o la ropa. Sabemos que la gente de hoy en día, por ejemplo, no viste igual que la gente de antes, ¿verdad? Por ejemplo, en la época de Jesús vestían con túnicas, hoy vestimos con traje. De hecho, la filosofía de esta era, después de la pandemia, ya no es vestir tanto con traje, ya no es vestir tanto elegante, ahora es vestir mucho más relajado. Y usted va a ver, por ejemplo, hablando eclesiásticamente en los púlpitos, ya no ves una sintonía, este, una sobriedad en la forma de vestir en los predicadores. Ya tú ves, por ejemplo, gente que se para en el... No estoy juzgando, por favor, no estoy juzgando, sino que quiero hablar de la sobriedad, de lo antes y lo de ahora. Por ejemplo, ya no ves una forma etiquetada de vestir. Ahora es común porque dicen que es la moda, entonces al pararse a dar un discurso, se para uno a dar en zapatos deportivos ¿cómo le llaman estos zapatos? Eh, bueno, no acordes a presentar un discurso. Ya no se usa una chaqueta y no es que la ropa predique o enseñe, sino un tema de sobriedad.
porque uno no va a la playa con un traje, uno va a la playa ¿con qué? Con la ropa para ir a la playa. Uno no va a hacer deporte con traje y chaqueta, uno va a hacer deporte con ropa acorde al deporte. Uno va a presentar un discurso, especialmente con el índole religioso, uno va a presentar un discurso religioso, un discurso bíblico, un discurso, un sermón que va dirigido a la conciencia, y nuestra vestimenta tiene que ir acorde a aquello. Pero ¿qué hace el sincretismo? Observamos cómo son los oradores del mundo, observamos cómo es las iglesias ya modernas de ahora y creemos que eso es lo correcto, sin entender que eso es sincretismo. Entonces, ¿por qué era importante estos temas del sacerdocio? Porque no se podía mezclar, amado hermano. ¿Cómo eran los sacerdotes de los otros dioses? No podían ser igual a los sacerdotes de Dios. Las sacerdotisas de los otros dioses tenían que rendir culto a sus dioses, ¿cómo? A través de la prostitución, a través de la inmoralidad sexual, y ellas así rendían culto a Dios, a sus dioses. Pero el sacerdocio del pueblo de Israel no era así. Entonces, ¿por qué tenía que ofrecerse el sacrificio continuo? ¿Por qué? Porque el sacrificio mantiene el cielo abierto. Recuerde que cuando Samuel empieza a hacer los sacrificios, el cielo estaba abierto. Dios respondía a todas las oraciones de Samuel. Dice la palabra, mire hermano, ¿quién no le gustaría tener esta bendición? Y ninguna palabra de la boca de Samuel cayó por tierra mientras Samuel estuvo con vida. Ni una sola palabra cayó por tierra mientras Samuel estuvo con vida. A mí me encantaría que todas mis oraciones sean contestadas. ¿A quién no le gustaría eso? A todo el mundo le gustaría que todas tus oraciones sean contestadas. Pero ¿qué garantiza la contestación de tus oraciones? Entender el principio del sacrificio. Y Samuel levantó altar en todas las tribus de Israel. Dice que él recorría en el año, recorría todas las tribus de Israel. O sea, es un hombre que hizo su trabajo, hermano amado. Es un hombre que hizo su trabajo. Yo no concibo el trabajo pastoral sin que el pastor se involucre con toda la congregación. Puede involucrarse directa o indirectamente, pero yo no concibo el trabajo, hermano amado, ministerial, sin que el tutor, el maestro, el pastor, el apóstol, quien sea que esté a cargo de la iglesia, no esté involucrado en todas las actividades de la iglesia y conozca todos los ejes. Por eso cuando yo veo a un pastor, un ministro, que quiere conocer todos los ejes, yo digo, está bien, porque eso lo hizo Samuel. Si usted estudia a Samuel, Samuel dice que en el año él recorría todas las 12 tribus, hermano, no había avión, no había carro, él iba con su burrita, con su asno, montaba su asno y ahí recorría. Y donde él llegaba, levantaba un altar. Y en el altar hacía un sacrificio. Samuel entendía que el sacrificio mantenía los cielos abiertos. Por lo tanto, Samuel como la palabra, se aseguró de qué? De que en cada pueblo, en cada tribu, en cada tribu, las 12 tribus que había, existiera un portal espiritual. Los sacrificios abren portales, amado hermano, los sacrificios abren portal. Si usted se pone a orar, eso es un sacrificio. Si usted se pone a orar a las 3 de la mañana, por ejemplo, 4 de la mañana, eso es un sacrificio. ¿Para qué? Para su carne. Dios no se escucha a las 24 horas del día. Él no se escucha en cualquier momento. Pero ¿qué hace que tú te levantes en la madrugada? Tú le dices, Dios, esto es un sacrificio para mí. Yo quiero dormir, yo quiero descansar, pero vengo a crucificar mi carne, a levantarme a tal hora en la madrugada. Y entonces Dios lo ve como un sacrificio. A partir de ahí, usted tiene el cielo abierto, un acceso. Usted trae sus diezmos, le cuesta diezmar. Usted trae su ofrenda, le cuesta dar una ofrenda. Pero usted le dice, Señor, para mí esto es un sacrificio. Y usted tiene los cielos abiertos en el área financiera. Usted corre una milla más. No tiene por qué correr una milla más por su pareja, por su cónyuge. Siempre le digo esto. Cuando mi esposa estaba trabajando en algún lugar, cuando empezó a trabajar, eh, cuando tú trabajas así, tienes la opción de comer, almorzar, tomar tu almuerzo en algún comedor, algún restaurante cerca de tu trabajo. Pero a mi esposa le hacía daño todo lo que se comía en el trabajo. Yo trabajaba de amanecida, trabajaba toda la noche, cuando todavía trabajaba en el ámbito secular. Mi trabajo era en la tarde y en la noche, a veces rotativo, y yo trabajaba en la noche. Regresaba a las 8 de la mañana ya a la casa,
no descansaba porque mi esposa tenía que almorzar a las 12 del día, por lo tanto yo tenía que cocinar, hacer los arreglos de la casa y llevar a mi hija a la escuela, regresar, hacer el almuerzo, acorde a lo que a ella no le pudiera hacer daño, y a las 11 de la mañana iba hasta el trabajo, tomaba bus, yo todavía no tenía vehículo propio, tomaba un autobús que me llevaba más o menos a 1 hora de camino, y llegando allá al trabajo de mi esposa, yo le llevaba su almuerzo. Eso se lo dice por un lapso de 8 o 9 meses que estuvo en ese trabajo, y iba y venía, y nos íbamos a un parque a comer. Yo estaba ahí todo el rato mientras ella terminaba de comer, yo cansado, yo con sueño, y los amigos le preguntaban, algunos amigos le preguntaban a ella, ¿por qué tu esposo hace eso? Está bien una vez, 2 veces, pero ¿por qué siempre lo hace eso? Y mi esposa también me decía, ¿por qué tú haces eso? Y yo le digo, la Biblia dice que hay que correr 1 milla más. No porque te lo pidan, no porque te lo exijan. Si te exigen correr 1 milla, corre esa milla por exigencia, pero tú agrega 1 milla más sin que te la pidan. Tú agrega 1 milla más sin que te la pidan. Eso va a decir que tú eres mi hijo. Eso va a decir que tú eres un hijo del reino. Si te obligan a ti o por obediencia cumples 1 milla, no te diferencias en nada a los esclavos de este mundo. Pero si tú voluntariamente agregas 1 milla más, si te quitan la capa y voluntariamente entregas la túnica, ahí demuestras que eres un hijo mío. Entonces me gané por testimonio a algunos amigos de su trabajo, y a un católico, muy fiel católico. Él era, y cuando el católico escuchó esa palabra, mi esposo dice que él corre 1 milla más. El católico pregunta y dice, yo he leído eso en la Biblia, eso lo enseñó Jesús. Wow, dice, ahora veo, dice, ni yo, ni en mi iglesia hemos visto esa aplicación bíblica de correr 1 milla más, porque siempre el amor es condicional. Yo te rasco la espalda mientras tú me rasques la espalda. Si tú no haces algo por mí, yo no hago algo por ti. Y me gané. ¿Cómo tú sabes que no te vas a ganar a alguien? Yo nunca le prediqué el evangelio a ellos, pero a través de esa acción que la gente veía, que los compañeros del trabajo veían, le estuve dando una buena imagen del tema de Dios. Entonces, eso para mí era un sacrificio. 1 milla más era un sacrificio. Esa milla más ha traído una bendición para mi matrimonio. Hace algunos días acabo de cumplir 17 años de casado con mi esposa, 17 años, y ha sido la mano de Dios. Ebenezer, ha sido la mano de Dios. Hasta acá me ha ayudado el Señor. Pero qué cositas, no significa que no he tenido problemas, por supuesto que he tenido problemas como toda la gente natural, normal, pero que ha hecho que Dios esté conmigo, ha hecho que el sacrificio, algo esté abierto. Así que todo lo que tú hagas sacrificio, vas a ver en la mano de Dios, y Samuel lo entendía, lo comprendía, y por eso estableció altares en cada una de las tribus de Israel donde él llegaba, establecía altares, hacía sacrificios, honraba al Señor y todo el tema. Entonces, dos cosas, el sacerdote y el sacrificio. Tenían que estar claro para que el cielo esté abierto y para que Dios esté contento de una u otra manera. Mire, hermano, a Dios, más allá de contentarlo, que se cumpliera el tema del sacrificio, vuelvo a repetir, el sacrificio no era un ritual religioso, era un estado de conciencia, era para que el pueblo agarrara conciencia. ¿De qué? De que está sacrificando algo, existiendo un intercambio, ¿ya? De parte de Dios. No era solamente el intercambio de los animalitos, como dice el libro de Hebreos. Ya hoy no sacrificamos animales. ¿Qué sacrificamos? Sacrificios de alabanza, sacrificios de labios que confiesen su nombre. ¿Qué sacrificamos? Sacrificamos nuestro cuerpo vivo, culto, racional a través de nuestra oración y nuestro ayuno. ¿Qué sacrificamos? Aquel sacrificio que llega como un olor grato a Dios, nuestras dádivas, nuestras ofrendas. Dice que Pablo a los Corintios dice, para que sea recibido como una ofrenda, un olor grato. Toda la ofrenda que recibió Pablo de los macedonios, esa gente que se esforzó, que le dijo a Pablo, Pablo, quizás nosotros no sabemos predicar, quizás nosotros no sigamos una delegación apostólica, pero por favor, dice, le rogaron, permítenos ofrendar, permítenos sostener tu ministerio. No estaban mandando el dinero a una iglesia, porque teológicamente para la gente le parece correcto. Si su dinero va a las manos de una iglesia, dicen, eso es la obra de Dios, pero los macedonios pasaron más allá.
Los macedonios dijeron, mi dinero quiero que sea ¿para qué? Para sostener tu ministerio. A partir de ahí apareció el término, el sostenimiento misionero. Ni las iglesias, me refiero como institución, sostuvieron al apóstol Pablo, como el grupo de macedonios. Me refiero como institución a un grupo de personas. Ese grupo de personas dijeron, queremos sostenerte, queremos enviarte nuestras ofrendas financieras para que tú veas tus gastos. Tanto que Pablo llegó a tener una cuenta, sí, una cuenta, sí, que les parece tanto ofensivo a esta gente de cristal de hoy en día, que un ministro tenga una cuenta, le parece tanto, por supuesto. También está la otra cara de los abusos, que Pablo también atacó a los mercaderes de la fe. Eso es otra cosa. Pero hermano, si tú te enfocas solo en lo negativo, te vas a dejar contaminar. Porque por ver lo negativo, dice Pablo, no seas vencido de lo malo, vence con el bien al mal. Entonces, amado hermano, fíjese que Pablo toma esta ofrenda y dice, esto ha sido un olor grato que sube la presencia de Dios. Y Filemón revela que Pablo tenía una cuenta. Filemón, mi querido amigo, si algo mi querido hijo Onésimo te debe, anótalo a mi cuenta. Anótalo a mi cuenta, dice. Pablo tenía una cuenta. Pablo tenía formas de administrar los recursos, tanto que pudo enviar ofrendas a las iglesias que estaban sufriendo situaciones difíciles, como era la iglesia de Jerusalén. Oh, mi amado hermano, que si tú supieras esta revelación que tuvo Samuel del sacerdocio y el sacrificio, hermano amado, lo aplicáramos, encontráramos el camino a la vida en abundancia, lo encontráramos. Entonces, pero siempre hubo esta dicotomía, como lo menciono. Samuel no era de este linaje de Aarón, era un efrateo, pero a Dios le plació. A partir del libro de Ruth, que Samuel lo escribe, ¿quién escribió el libro de Ruth? Lo escribió Samuel. Esa historia maravillosa, empezamos a ver cómo la gracia de Dios se mete en la historia del pueblo de Israel. Sí, oficialmente la gracia de Dios vino con Jesucristo. Oficialmente entramos en la era de la gracia, pero vimos cómo la gracia de Dios se metió ahí en una familia, en una mujer, en la época de Ruth, y empezó a cambiarle la historia a una mujer. Y luego se metió en otra mujer llamada Ana y le cambió la historia. Miren, esto es lindo, hermano amado, porque Dios obra en familias. Dios siempre ha querido meterse en las familias, meterse en los matrimonios, meterse en las relaciones con los hijos, meterse en los hogares. Porque ¿cuál es el objetivo de que existan iglesias, templos, centros cristianos? ¿Cuál es el objetivo? Que Dios se vuelva a meter en las familias. No es ser religiosos, es que Dios se vuelva a meter en las familias. Lo pasó con Ana, sufría, tenía problemas con su compañera, su rival, hermano querido, tenía problemas y Dios se acordó de ella y queda embarazada. Ahí vemos la gracia de Dios, hermano amado. Vemos la gracia de Dios metiéndose en una familia, en un bebé. Y luego Ana se da cuenta que eso es un regalo de Dios y lo entrega. De gracia has recibido, de gracia vas a dar. Y lo entrega el templo. Señor, esto no es mío, esto es tuyo. Lo voy a formar, lo voy a criar, lo voy a educar, pero te lo voy a entregar a ti para que lo uses conforme tú desees, creyendo que tú me vas a añadir más hijos. Y Dios le añadió más hijos. ¿Por qué? Porque no cualquier madre hace ese sacrificio de desligarse de su hijo y entregárselo a Dios a la obra. No solo las madres, las esposas tampoco harían eso. Mire, hay muchas mujeres que no soportan que su esposo sea un ministro. No lo soportan. Y a poco tiempo no son capaces de sacrificarlo y entregarlo a las naciones, entregarlo a la obra. Y luego piden el divorcio. Y luego piden la separación porque simplemente se sienten que no están siendo atendidas porque la demanda del ministerio es tan fuerte. Yo he visto muchos casos como estos, amado hermano. Miren, le cuento un testimonio. Conocí a un amigo que era un gran evangelista que se recorrió todo el Ecuador predicando el evangelio. Era un evangelista oficial, ungido. No era de estos que andan buscando cómo salirse de su país para irse a Nueva York o irse a los Estados Unidos. No, 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 no. Era un evangelista oficial bajo demanda, ¿verdad?
lo llamaban para campañas, Dios lo usaba muchísimo a él. Pero luego cayó en este tema, hermano querido, de que era soltero, él tenía 35, 36 años, todavía él era soltero, consagrado, no andaba en ningún escándalo con novias, con enamoradas, nada de esas cosas. Él era consagrado para Dios. Pero cuando tenía como 36, 37 años por ahí, llegó a una iglesia en la selva de aquí del Ecuador y por profecía le dijeron que tiene que casarse con la hija de un pastor que estaba esperando también en el Señor. Y él creyó en eso y se casó. Y cuando él era amigo nuestro, y cuando como nos contó el testimonio, le digo, pero mi hermano, le digo yo, ¿cómo usted va a hacer eso? Le digo yo, ¿cómo se va a casar sin estar enamorado, sin conocer la persona? Y él me dijo, bueno, es la obra de Dios. Y yo le digo, no creo que sea la obra de Dios, porque bueno, quizás son cosas que uno no conoce. El tema es que estando ahí, Dios le cortó todas las invitaciones, ya le cerró todas las invitaciones para evangelizar y de pronto empezó a despertarle en él el interés de pastorear, de entrar, porque empezó a trabajar con el suegro, pastorear y de repente empezó a desarrollar un nuevo don ministerial que era el pastoreo. Así que abrió una iglesia a coayuda del ministerio en el que él estaba y empezó a tener esta actividad pastoral. Y aquí viene la primera crisis matrimonial. Y la primera crisis matrimonial es que la esposa se quejaba y decía, yo no me casé con un pastor, me casé con un evangelista. Ella se soñaba y se idealizaba viajar con su esposo como evangelista por todos los lugares, pero el pastor tenía que quedarse anclado a una iglesia para consolidar, para aconsejar, y ella no quería. Ella creció toda la vida viendo a su papá como pastor y lo último que quería era tener a un esposo pastor y no quería ser pastor. Y no quería que su esposo sea pastor, es decir. Ya quiso separarse, quiso divorciarse, pero los hijos empezaron a llegar. Y luego tuvimos la oportunidad de conversar y yo le dije, hermana, esas son las transiciones. ¿O cómo es posible que usted haya creído por profecía que este hombre es su esposo y ahora no crea que el mismo que le dio la profecía los está llamando a un nuevo ministerio? No podemos ser hipócritas en creerle a Dios para lo que nos gusta y luego no creerle a Dios para aquello que no nos gusta. Eso es ser hipócrita, hermano amada. Le dije, yo sí se lo dije así, hermano, sin compromiso. Porque si ahora lo que usted tiene que aprender a sacrificar, a hacer sacrificio. Y en los años pasaron y gracias a Dios escuchó el consejo. Tuvieron 4 hijos y ahora ellos 2 son pastores de una linda iglesia en la selva amazónica de nuestro país, en el Ecuador. Se acomodaron, pero hay personas que no lo hacen, hay personas que no lo sacrifican, hay personas que no lo entregan a la esposa o al esposo, a la obra del ministerio y existen evidentemente problemas. Así que mire, Samuel fue entregado al templo y Ana recibió más hijos. Ana recibió más hijos. En este punto, amado hermano, vemos cómo la gracia de Dios hace esa inhibición, porque los hijos de Elí que ya estaban ejecutando el sacerdocio no entendieron el sacerdocio. Dios mío, hermano amado. Hay una cosa que cuando yo la leo me horrorizo mucho, y es la cosa que estos muchachos hacían, que dice que se acostaban con prostitutas, con mujeres en el templo, que tomaban de él sacrificio sagrado y agarraban, dice, lo mejor y se lo llevaban a ellos, se lo llevaban para comer en las fiestas que ellos tenían. Hermano, yo me horrorizo el grado de decadencia en el que cayó el sacerdocio y el sacrificio, en el que practicaban la inmoralidad sexual, a veces a plena luz del día, en el templo. Yo, hermano, digo, mire, todos sabemos lo que le ocurrieron a estos muchachos. Todos sabemos lo que le ocurrió a Elí porque le vinieron a decir a Elí, Elí, tus hijos no andan bien, están peores que los sacerdotes de este mundo. Llevamos con corazón, con ánimo, con amor nuestra ofrenda al templo y estos muchachos los agarran para cualquier cosa. Y Elí se acerca a sus hijos y les dice, hijos lindos, ¿qué es esto que escucho? No está bien su actitud, no está bien su andar.
Y ellos dijeron, cállese papá, y no los corrigió. Hermano amado, Dios, Dios va a justiciar a todo aquel que no hace las cosas correctamente. En el sacerdocio, Dios es celoso. En el sacrificio, Dios es celoso. En la corrección que el sacerdote Elí, como sumo sacerdote, debió haber corregido, no lo hizo, Dios iba a corregir. Y vino un muchacho y le profetizó a, Dios, a Elí que iba a ser destruida la casa. Elí no hizo caso y Dios levanta su voz a través del niño Samuel y le vuelve a rectificar la profecía y él no hace caso tampoco. Ahí tú ves al sacerdote Elí ciego, la lámpara de Israel se iba apagando, dice la Biblia, y viene el tema y Dios levanta a los filisteos. Hermano querido, aparece la palabra cuando se levanta los filisteos, la palabra Icapot. ¿Y qué es esta palabra? Que una de las mujeres de los hijos de Eli, creo que la mujer de Fines, estaba encinta, estaba embarazada, y cuando en la batalla con los filisteos se llevan el arca del pacto, matan a los hijos a los sacerdotes, es decir, mire, como que Dios quitó su mano protectora. ¿Y qué pensarían estos? O sea, ¿qué pensarían? Hagamos una crítica aquí. ¿Qué estarían pensando? ¿Que el poder de Dios o el respaldo de Dios reposaba en el ritual? ¿Reposaba en el manto sacerdotal? ¿Reposaba en el arca del pacto? ¿Qué pensaban? Esta es la gran diferencia entre ser cristiano y ser evangélico. Porque el evangélico ser evangélico es tener dogma. Ser cristiano es ser un hijo nacido de Dios. Y no significa que esté mal ser evangélico, no. Ser evangélico nos vuelve parte de una comunidad. Eso, nos vuelve parte de una comunidad y una convivencia. Pero ¿qué pensaban estos? Pensaban que porque eran sacerdotes y tenían la vestidura y cumplían con el ritual, Dios estaba obligado a responderles y a defenderlos. Están equivocados. Dios no es injusto. Dios siempre advierte. Él siempre manda la advertencia. Pero ¿qué pensarían estos? Fueron con el sacerdote, fueron con la indumentaria, fueron con el arca, fueron con todo y no escaparon del juicio de Dios. No lo escaparon, pero ¿qué pensarían, hermano? Yo me horrorizo de esto. ¿Saben por qué? Porque muchos pastores creen que porque Dios respalda la palabra cuando predican, creen que Dios está aprobando las actitudes y las acciones que ellos están teniendo en las iglesias. Luego vemos los escándalos en internet, escándalos de inmoralidad sexual, escándalos de desviación de fondos financieros, escándalos de malversación de fondos, donde la iglesia evangélica como tal también hoy en día está totalmente manchada. No todo, no del todo, porque siempre hay un remanente. Miramos a la iglesia católica para juzgar y atacar las dogmas que ellos tienen y no se dan cuenta que la iglesia evangélica también ya tiene muchos problemas. Igual que el oscurantismo en la iglesia medieval, igual hoy existe un oscurantismo en la iglesia reformada, en la iglesia protestante, en la iglesia pentecostal y en todas las índoles que haya. Igual tenemos un oscurantismo también. Entonces, amado hermano, ¿piensan que se van a escapar? No, no se van a escapar. Entonces vemos que aparece la palabra Icabod y dice, la gloria de Dios ha sido traspasada. Y cuando le dicen la noticia a Elí, tus hijos han muerto, ya yo sé que venía el juicio de Dios. El pueblo ha muerto, ya yo sé que venía el juicio de Dios. Qué triste es saber que viene el juicio de Dios y no hiciste nada. Qué triste es saber que las cosas se están poniendo complicadas y no hicimos nada. Qué triste es ver que todo se descompuso en este mundo y no hicimos nada. Jesús advirtió de eso. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra y no hicimos nada. Tú sabes que tus hijos están yendo para el mundo y no hiciste nada. Tú sabes que tu familia, tu hogar se está descomponiendo y no hiciste nada. Eso es lo más triste, ver lo que se venía, ver lo que se anticipaba y no hacer nada. O lo que es peor, creer que se está haciendo algo que mire, me pidieron un consejo a mí hace algún tiempo. Perdóneme que le haga este hincapié. Una niña fue rechazada por sus padres. Su papá nunca la quiso. Embarazó a la madre y abandonó a la madre. Ahora la niña tiene 11 años, parece. 11, 12 años tiene, no me recuerdo. Nunca pasó financieramente, nunca la reconoció a la niña. Y
A puras penas le dio el apellido, a puras penas le dio el apellido porque la niña pues no tenía quien velara por ella. Pero ahora, por medio de las leyes, la hermana, la mamá, perdón, nunca, siempre le tuvo temor porque era un tipo violento y ahora, por medio de las leyes, logró hacer que el hombre le dé una pensión alimenticia por su niña. La niña no tenía buena calidad de estudio, mire, 11 años ya estando en el colegio ya. Pero ahora logró sacarle una indemnización por todos estos años perdidos y una pensión mensual para que pueda la niña estudiar y vivir. No tiene casa propia, ella no tiene pareja, tiene otro hijo, la hermana, que es drogadicto, que en este momento está en la cárcel por un tema de drogas y tiene una vida muy conflictiva. Entonces me pidió un consejo y me dijo, no sé qué hacer. A la hermana se le ocurrió la vaga idea de volver a conectar a la hija con el papá que nunca la quiso. Y yo le aconsejé y le dije, no lo haga, no lo haga. Porque cuando se volvieron a encontrar para la pensión alimenticia, el hombre maldijo a la hija. El hombre dijo, maldita, maldita. Si no fuera, ojalá estuviera muerta, dijo, para no estar yo pagando esta cantidad de dinero, porque el hombre tiene su familia y todo el tema. Y yo le dije, el hombre no la quiere a la hija, le va a hacer un daño a su hija. No lo haga. Por favor, no exponga a su hija. Pero como suele pasar, te piden un consejo y a la final hacen lo que quiere la gente, ¿verdad? Llevó a la hija y le expuso. Y este hombre, mal hombre, le dijo en su cara a la hija que no la quería y que preferiría que esté muerta para no estar pagando dinero. Y la mamá otra vez le dijo a la hija, perdona a tu papá, quizás no estaba de genio, vamos a volver a ocasionar otro encuentro. Y volvió a reforzar este tipo de encuentro negativo. Hoy, ha pasado ya casi un año del tema, hoy la niña ya no quiere ir a la iglesia, hoy la niña no quiere saber nada de las cosas de Dios, se siente herida, ahora sí, que el daño está hecho, viene y me pregunta, ¿qué hago, hermano Iván? Le digo, el daño ya está hecho. Le digo, tú tienes que llevar a tu hija a terapia. Y me dice, no, me dice, yo la estoy llevando a la iglesia. Y le digo, ese es el gran problema que ustedes tienen, le digo yo. Creer que un error cometido, un daño psicológico cometido, se va a corregir con llevarla a la iglesia, obligarla a que levante las manos, ponerse usted a orar y creer que todo eso va a sustituir el daño psicológico que le hizo el progenitor de ella. En tu error de creer que tiene que honrar al padre y a la madre sin importar cómo es. Ese no es un papá, ese es un progenitor nomás, pero nunca fue un papá, le digo yo. Aquí no cumple aquí el rol de papá, le digo yo. Por lo tanto, no puedo enseñarle a ella a honrar a ese papá porque no se comportó como papá. Tengo que mostrarle otra figura, al Padre Dios, el bueno. Aquí ese hombre me creó una distorsión de la paternidad de Dios y usted como mamá lo reforzó. Se lo tenía que decir. Se lo tenía que decir. Se lo tenía que decir porque no aceptó el consejo bueno y luego volvió a cometer un error y lamentablemente le dañó la adolescencia a su hija. Y ahora cree que con ir a la iglesia, con orar o con llevarla y obligarla a que levante las manos o que cante, se cubre. Mire, hermano, no se puede cubrir una falta con otra falta. No se puede. Entonces, ignorar, como Elí lo hizo, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Yo voy a seguir aquí orando, 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 mientras que los inmorales de mis hijos están haciendo lo malo. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Es la falacia que tiene mucha gente, tapar el sol con un dedo. O haces y evitas la consecuencia de un juicio, o no haces y recibes el juicio. Elí no lo hizo y recibió el juicio de parte de Dios. Observa, mira cuando te aconsejan, querido hermano, observa, escucha, no justifiques, escucha. No seamos como Elí, escuche. Murió Elí y Cabot. ¿Cómo murió Elí? Cuando le dijeron que el arca del pacto fue capturada. Ahí murió el hombre. Ahí le dio un ataque y se lanzó para atrás y se desnucó. Ahí le dio un ataque, porque no solo murieron estos muchachos, le quitaron el arca del pacto, le quitaron el arca del testimonio y que no volvió a ser recuperada, sino después, cuando vino el juicio de Dios a los filisteos y mandaron el arca
a cierto lugar donde Samuel empezó a ejecutar como juez. Hermano querido, esta historia de Samuel nos lleva a nosotros a contrastar los dos tipos de sacerdocio, el sacerdocio de Elí y el sacerdocio que ejecutó Samuel. Vimos que Dios siempre respaldó la palabra de Samuel y Samuel siempre mantuvo el sacrificio continuo, pero también Samuel se mostró como profeta. Dios le hablaba y Samuel juzgaba. Samuel no tenía mucha contemplación. El profeta no tiene mucha contemplación respecto a algunos temas. Dice las cosas como tienen que decirse y como tienen que hacerse, hermano. Decimos la verdad en amor, pero hay personas a las que hay que ser un poquito más duro. A veces hay que agarrar el cuchillo de pedernal y cortar y circuncidar. Personas como el testimonio que le acabo de contar, hay personas a las que hay que hablarle un poquito más crudo para que no vuelvan a cometer el mismo error. Y siempre le digo a la gente que aconsejo, en la iglesia le digo, y si aún así usted vuelve a cometer el mismo error, por favor no me vuelva a buscar. Por favor no me vuelva a pedir un consejo, porque si al fin y al cabo van a hacer lo que a ustedes les parece, les pido por favor, y siempre les digo esto, no digan que yo se los dije, no digan que vinieron a preguntarme a mí, porque luego me meten en un problema a mí, ¿verdad? Luego dicen, el hermano Iván me aconsejó esto. Un pastor, una hermana vino golpeada a la iglesia en una ocasión en Estados Unidos, vino golpeada, herida. El pastor le dijo, usted tiene que denunciar a su esposo. Usted no puede permitir una violencia familiar. Y ella no hizo caso al consejo que le dio el pastor y se reconcilió con su esposo. Y después que terminaron de hacer el amor con su esposo y todo el tema, le dice al esposo, ya después de el éxtasis, ¿no verdad? De hacer el amor, le dice, ay, mi amor. Y pensar que el pastor me dijo que tengo que denunciarte. Y ese hombre dijo, ¿qué cosa? Que el pastor te dijo que tú tienes que denunciarme. Ah, ya. Llegó el domingo y lo esperó el pastor afuera de la iglesia y le dio 5 disparos al pastor. Gracias a Dios el pastor no se murió. Tuvieron que llevarlo al hospital. Pero miren, hay que tener cuidado cómo aconseja y evidentemente el aconsejado tiene que tener mucha prudencia de cómo dice las cosas. Cómo dice las cosas. Porque si no nos meten a todos en un problema. Te dicen, yo no estoy de acuerdo que tú digas esto o que tú digas aquello. Y yo también he aprendido por las malas experiencias que he tenido. La hija de un pastor me pidió un consejo hace años atrás. Esa muchacha era ministra de alabanza de la iglesia, pero me dijo a mí, Iván, yo ya no me siento bien en la iglesia y yo quiero irme a otra iglesia. Pues yo digo, wow, eso es un conflicto. Tú eres la hija del pastor y el pastor es mi amigo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Le digo, habla con tu papá, conversa con tu papá te va a entender, te va a comprender y cuéntale cómo tú te sientes y quizás ya has ido a otra iglesia y resulta que había ido a otra iglesia, a una iglesia maravillosa que pastorea el pastor Claudio Freyson. Entonces, y encontró ahí un lugar para poder ser parte de la alabanza. Le digo, bueno, si a vos te gusta, dile a tu papá y a ver qué tu papá te aconseja. Pero, ¿qué te parece a ti? Me dice, ¿tú cómo lo ves? Yo soy un hombre, yo soy una persona pro en las cosas correctas, pero también en la libertad. Jamás estoy de acuerdo en esclavizar a las personas. Nunca. Nunca estaré de acuerdo, enójese quien se enoje, en que una persona se sienta esclava de algún lugar. Para mí importante es el diálogo, la conversación y llegar y avanzar, porque la vida se trata de eso. Yo no creo en el estigmatismo cristiano religioso que dicen que tú tienes que quedarte ahí aún por encima de tu estado emocional. Si yo no me siento contento, yo tengo que hablarlo y avanzo. Así, así va. Porque Dios no nos mandó a ser esclavos, dice 1 Corintios 7, nos mandó a ser libres, libres. Y cuando cierto privilegio me esclaviza, yo tengo que corregirlo. Ella habla con los papás y le dice a la mamá, Iván me dijo que me vaya de la iglesia. Y yo nunca le dije tal cosa. Yo le dije que hable con el papá para que vean cómo se coordinan. Lo cierto es que se enemistaron conmigo y hasta esta fecha han pasado como 7, 8 años y nunca más volví a pisar esa preciosa ciudad de Sudamérica. Hermano querido, a veces nos meten en un problema cuando uno aconseja y luego aclaré y todo el tema, pero se me armó un problema bien oscuro.
en el cual no era lo correcto. Entonces, amado hermano, aparece Icabod, que significa la gloria de Dios, solo fue traspasada. Tú escoges el Icabod o tú escoges el Ebenezer. Tú escoges el Icabod o el Ebenezer. En 1 Samuel tú vas a encontrar estas dos palabras, el Icabod y el Ebenezer. Icabod significa la gloria de Dios fue traspasada y Ebenezer significa hasta aquí la mano de Dios nos ha ayudado. Hasta aquí la mano de Dios está con nosotros. Tú lo escoges, no aparece simplemente por providencia divina. Tú no vas a recibir la consecuencia de los pecados de la gente. No confundas, porque el sesgo escatológico, el sesgo fundamentalista de la gente que cree en el juicio de Dios universal, en el sentido de que por juzgar Dios los pecados del mundo, vamos a ser arropados también nosotros por los mismos pecados. Ese es un sesgo escatológico, producto del fundamentalismo religioso que cree que Dios no hace distinción de justos e injustos. Dios sí hace distinción. Y Dios al justo le dice que le va a ir bien. Y que si el mundo se pone de mal en peor, sobre los justos hará brillar la luz de su gloria. No te olvides eso, porque Dios no es hombre para equivocarse, ni hijo de hombre para mentir, para dar promesas y no cumplirlo. No te equivoques. Dios sigue siendo el juez justo y Él sabe hacer distinción. Y Él hizo distinción entre la casa de Elí y Samuel. Hizo distinción. Así que pues aparece el Icabod. Número 1 es decisión tuya. Decisión tuya. ¿Qué quieres escoger? Se llevaron el arca del pacto. Y luego vemos cómo entra esta dinastía, porque llega la época en la que Samuel envejece, Dios lo respalda, Dios está con él. Y aquí viene esta crisis también en el liderazgo. Todos la pasamos. Hay un momento en que nuestros hijos nos dicen a nosotros, no te queremos más a ti. Ahora quiero ser independiente. Llega un momento en el que tenemos que soltar, delegar, aflojar. Y esto en materia de liderazgo nos enseña muchas cosas. No todos vamos a ser eternos en el poder. No todos vamos a ser eternos en el oficio en el que tenemos. Nos enseña a aprender a delegar, a aprender a soltar, a aprender a preparar. Samuel preparó. Tampoco sus dos hijos eran tan malos como lo eran los hijos de Eli. No lo eran tampoco así, pero no eran tan buenos como su padre. Eran tibios. A los tibios los vomitaré por mi boca, dice la Biblia. No eran ni fríos como los hijos de Eli, ni eran calientes como Samuel. Eran tibios. Y dice que la Biblia dice que llegó a Samuel y les dijo, tus hijos no siguen tu camino, tus hijos no te dan la talla, necesitamos un rey. Y ahí viene la dinastía de la monarquía. Y ya para ir terminando, hermano querido, vemos que en esta dinastía de la monarquía hay sentimientos encontrados, sentimientos de Samuel, porque Samuel representa la transición de los jueces a la monarquía. Entonces Samuel como que se encariñó con el reinado o se encariñó con esto, pero lo cierto es que otra vez tenía que ser dividido las funciones. El rey, la función ejecutiva, el sacerdote, la función legislativa y el profeta, la función judicial. Nuevamente tenía que ser separadas las funciones de la forma teocrática de gobierno, pues Dios funciona de una forma teocrática, ejecutivo, legislativo y judicial, de una forma teocrática, y viene esta dinastía. ¿Quién elige a Samuel? Perdón, ¿quién elige a Saúl? ¿Quién lo elige a Saúl? No lo elige el pueblo. No, hermano querido, este es un error de la gente que a veces por tener un bonito mensaje, dicen a David lo eligió Dios y a Samuel lo eligió el pueblo. No. A Saúl, perdón, lo eligió Dios también. Lo eligió Dios. Esto es un completo error. Por eso, cuando no estudian la palabra, no saben hacer un análisis correcto. Y no digo que yo lo sé hacer, pero es que si usted lee la Sagrada Escritura, Samuel por profecía se encuentra a Saúl cuando él está buscando la Ana de su padre y le profetiza y le dice, cuando venga el Espíritu de Jehová, él te va a cambiar, te va a transformar, te va a esto y lo otro, y le profetiza y vas a ser un rey, el rey de Israel.
Él es un príncipe. Y luego viene el ungimiento y ahí él cae bien a los ojos del pueblo. Esa es otra cosa completamente diferente, porque él era alto, fornido, era hermoso, tenía buen aspecto físico. Entonces cayó bien ante el pueblo Saúl. Pero lo cierto es que Saúl nunca se sentó a ser discipulado por Samuel. Nunca se preocupó por las cosas espirituales. Entonces, Saúl representa el liderazgo que Dios escoge, pero que no se preocupa por las cosas de Dios. Y al poco tiempo vemos que Saúl está más enamorado de la gloria que del Dios que da la gloria. Está más enamorado de la corona que el que tenía que reportar. Y evidentemente Saúl se confundió. Y él empezó a ver a los reyes de este mundo. Y él rápidamente piensa en una dinastía. Hermano querido, qué triste es esto. Espero que usted lea el libro, porque el libro habla acerca también de la dinastía. Saúl empezó a pensar en una dinastía. Empezó a pensar de su descendencia y su generación, y sus hijos van a ser herederos, en vez de pensar como pastor de Israel. Como el gobierno ejecutivo tenía que él pastorear a Israel. Ya no pensó como, y empezó a pensar como una dinastía. Entonces, amado hermano, mire, vemos a Saúl preocupado más por la opinión del pueblo. ¿Qué dice el pueblo de mí? ¿Qué opina el pueblo de mí? Y hay victorias que se empezaron a dar, y hay algunas cosas ahí dentro de 40 años que se empezaron a gobernar, pero dentro de lo que cabe, ya para ir terminando, 40 años Israel siendo gobernado por un rey loco, un rey que no obedeció a Dios, un liderazgo que estaba enfocado más en la opinión de la gente que en la opinión de Dios. Pablo dice, y si a mí me importara la opinión de la gente, dejaría de ser un siervo de Cristo. Un rey que se dejó llevar por la hechicería después de la muerte de Samuel, pero claro, pues nunca aprendió de su pastor que es Samuel. Muerto Samuel, ¿a quién recurro? Tiene que volverlo a llamar de entre los muertos. Esto es completamente irónico. Tú tienes que aprender, hermano amado. Usted tiene que aprender, perdóneme que le diga en este tono. Usted tiene que aprender a ser dependiente de Dios, independiente de los hombres e interdependiente del uno del otro. Usted tiene que aprender, hermano amado. Si usted vive dependiendo de lo que el pastor le da, usted vive dependiendo de lo que el hermano le enseña, usted vive dependiendo de lo que yo le puedo dar y usted no crea su propia relación con Dios en algún momento, hermano, el día que Dios nos lleve a nosotros y usted se quede, usted va a tener grandes problemas. Si usted solo le enseña a sus hijos a ser independientes a cierta edad y usted le vive haciendo las cosas al bebito de 30 años, si al bebito de 30 años usted todavía le sigue pagando las cuentas, le sigue pagando el celular, le sigue pagando la luz, le sigue pagando el departamento, al bebito de 30 años usted le sigue dando manutención, usted está creando un incompetente. Usted tiene que aprender a formar a un ser independiente. Lamentablemente, Saúl nunca fue un ser independiente. Bueno, sí fue un ser independiente de Dios, pero cuando las papas que estaban quemando, tuvo que mandarlo a llamar de los muertos a Samuel. Entonces vemos acá este contraste. Y la siguiente clase ya vamos a ver mejor los contrastes de los dos reyes. Así como hoy vi el contraste de los dos sacerdotes, vamos a ver el contraste de los dos reyes y cómo pues las monarquías van cambiando. Cómo fue la monarquía de Saúl y cómo fue la monarquía de David y cómo se expandieron los reinos y todos los pros y los contras que todo esto tuvieron. Pero hasta el momento, gracias por recibir la clase. Espero que esta clase haya sido de mucha bendición para su vida en esta unidad número 5. Un abrazo a cada uno de ustedes y muchas bendiciones.